noches. La clase de hoy es de síndrome de estrés respiratorio agudo. Los objetivos que vamos a tener en esta clase, de lo que vamos a hablar, es de la fisiopatología de este síndrome, de las manifestaciones clínicas y del manejo anestésico. Primero vamos a empezar por definirla. ¿Sí? El síndrome de estrés respiratorio es una enfermedad pulmonar aguda y difusa que va a producir hipoxemia, disminución de la compliance pulmonar y aumento del shunt pulmonar con un aumento del espacio muerto. Es una enfermedad que va a estar causada por un factor de riesgo, va a generar todo lo que mencioné anteriormente y como consecuencia va a tener un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar y una disminución del tejido pulmonar aireado. Suele ser una patología que es refractaria a las FiO2 elevadas. Ha tenido distintas denominaciones, ¿sí? Que generalmente se asocian a su definición, que ahora vamos a ver las distintas definiciones que hay, que son el edema agudo de pulmón no cardiogénico, pulmón húmedo, lesión pulmonar aguda, bueno, síndrome de estrés respiratorio del adulto, o también es la llamada enfermedad de las membranas hialinas por su, su fisiopatología. Como características, este síndrome va a ser de inicio rápido, suele desarrollarse más o menos 7 días después al factor de riesgo subyacente al que se estuvo expuesto el paciente, ¿sí? Se caracteriza por hipoxemia, al tener tiene una disminución significativa de los niveles de oxígeno en sangre, lo que va a provocar toda la sintomatología, sí, que es la dificultad en sí para respirar o oxigenar y requiere oxígeno suplementario o ventilación mecánica. Y otra de las principales características para diagnosticar este síndrome son las infiltraciones pulmonares bilaterales. Tanto en imágenes radiográficas o tomografía, lo que vamos a ver son opacidades bilaterales generando un patrón de vidrio esmerilado. En cuanto a la epidemiología, el síndrome de estrés respiratorio agudo se manifiesta más o menos en el 8% de los pacientes y en el 18% de los pacientes intubados. Y tiene una mortalidad del 40 al 60%, la cual, mediante el manejo y distintas maniobras que podemos hacer para tratarlo, puede disminuir a un 16 a 18%. Esto según estudios eh, multicéntricos aleatorios, ¿sí? Que han evaluado las distintas conductas y bueno, el nivel de evidencia que tenía cada una y si mejoraba o no la mortalidad. En 1967 se describe, ¿sí? Por primera vez esta patología y tienen determinados puntos, ¿sí? Que es primero que haya tenido un factor de riesgo, ¿sí? O una causa subyacente que puede ser, ellos decían pulmonar o no pulmonar, que posteriormente vamos a ver que se divide en factores de riesgos, directos o indirectos. Pero esto siempre y cuando excluyamos la enfermedad pulmonar crónica en sí y la insuficiencia ventricular izquierda, perdón. Además, el paciente tiene que tener dificultad respiratoria, sí, clínicamente comprobable, taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto, y que el paciente presente disnea, ¿sí? En la radiografía de tórax o tomografía lo que vamos a ver son los infiltrados pulmonares bilaterales y tenemos que tener mediciones, ¿sí? De una PO2 menor a 50 con una FiO mayor a 60 y la compliance pulmonar también suele estar afectada, ¿sí? Con un incremento del shunt y del espacio muerto. Esta fue la primera definición. Después, más adelante, la definición de Berlín lo que hizo fue eh, determinar, ¿sí? Cuáles son los criterios para el diagnóstico, pero también dividirla en leve, moderado y grave, ¿sí? Y para esto utilizó la PAFI, siempre medida con una PIP mayor o igual a 5. Entonces, en sí la definición continúa, ¿sí? Igual, que es que tenga una 7 días posterior al daño o la injuria pulmonar, ¿sí? Las opacidades radiológicas bilaterales y la insuficiencia respiratoria no explicable por una causa subyacente que sea insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Y se va a dividir en leve, si la PAFI es de 300 a 200,
En moderada, si vamos a tener una PAFI de entre 200 y 100, y ya si la PAFI es menor a 100, vamos a estar hablando de un síndrome de estrés respiratorio agudo grave. Bueno, acá les puse otros cuadritos que en realidad lo que mencionan es lo mismo, ¿sí? Cuáles son los criterios diagnósticos y cómo se divide según la gravedad. Después se realizó un consenso que lo que hizo más que nada era marcar una diferencia entre la lesión pulmonar aguda y el síndrome de distrés respiratorio agudo, que como dije era otra manera de denominarlas. Lo que hicieron fue, tiene los mismos criterios, pero la PAFI determina entre uno y otro, ¿sí? Una PAFI menor o igual a 300 te va a hablar de una lesión pulmonar aguda, y ya un síndrome de distrés respiratorio es con una PAFI menor o igual a 200. En cuanto a la fisiopatología, ¿sí? De este síndrome, lo que vamos a tener es un daño alveolar difuso con un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, la formación de membranas hialinas con un consecuente edema pulmonar, ¿sí? Y una activación de la respuesta proinflamatoria. Se puede dividir en dos periodos, ¿sí? En una fase temprana, que va a tener el daño endotelial y epitelial con una cascada inflamatoria, lo que va a producir un aumento de la permeabilidad vascular, con una proliferación, ¿sí? Descontrolada de polimorfos y macrófagos y citocinas proinflamatorias. Esto va a generar una ruptura de las barreras epiteliales y endoteliales con el consecuente edema, ¿sí? Que va a generar pérdida de espacios alveolares, por lo tanto hipoxia. Además, lo que hace es disminuir, ¿sí? El surfractante, entonces van a ser alveolos que van a tender más fácilmente al colapso, asociado además el edema que tiene. En una fase tardía va a comenzar una fase de proliferación fibroblástica y angiogénesis. em, el, la matriz extracelular va a ser rica en colágeno y fibrina, y esto va a generar, ¿sí? Que en una fase tardía de la enfermedad ya tengamos fibrosis. Bueno, acá les puse un dibujito, ¿sí? De lo que les estaba explicando, ¿sí? El daño alveolar difuso, la afectación epitelial, la lesión del endotelio. Esto va a generar un edema alveolar inflamatorio, con mucho exudado, formación de membranas hialinas, edema en el intersticio, inactivación del surfractante, activación de neutrófilos, macrófagos y liberación de mediadores, lo que va a alterar la membrana basal y posteriormente el depósito de los fibroblastos, que ya va a decantar en una fibrosis pulmonar. Bueno, como decía, la afectación inicial va a consistir en la ocupación alveolar, ¿sí? Por edema rico en proteínas, lo que va a reducir la superficie alveolar para el intercambio gaseoso y va a conllevar a un aumento de las áreas con pobre o nula relación BQ. Acá hay una tomografía y una radiografía en la que se puede ver infiltrados bilaterales, ¿sí? Difusos, sin derrame pleural, que bueno, es muy típica y es la denominada también en patrón de vidrio esmerilado. En cuanto a las causas, como les dije hoy, se pueden dividir en directas e indirectas, ¿sí? Las directas van a ser todas las pulmonares: neumonía, aspiración de contenido gástrico, lesión por inhalación, contusión pulmonar. En esto también está incluido la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica, la vasculitis pulmonar, y los indirectos pueden ser la sepsis, pancreatitis, em, quemaduras, shock cardiogénico, o TRALI, ¿sí? Que es la lesión pulmonar aguda por las transfusiones. Esto es importante que tengamos en cuenta porque una de las bases del tratamiento es tratar la causa subyacente. En cuanto al cuadro clínico, estos pacientes, al tener hipoxemia severa, disminución de la compliance y infiltrados pulmonares bilaterales, va a ser un paciente que se va a presentar con disnea, cianosis, va a estar taquipneico, va a tener crepitantes, ¿sí? Bilaterales, va a ser un paciente que posiblemente se presente, ¿sí? Cuando es un síndrome de distrés de gravedad, con confusión, aletargamiento, aleteo, tiraje y diaforesis. En cuanto al laboratorio, lo principal que tenemos que tener es un estado ácido-base, ¿sí? En el que vamos a tener hipoxemia, ¿sí? Una disminución de la PO2, y se puede presentar dependiendo de en qué estadio esté
o cuál sea la causa subyacente, alcalosis respiratoria, ¿sí? Acidosis respiratoria o acidosis metabólica. Por eso que también es importante pedir el resto de los exámenes, ¿sí? Hemograma, ionograma, hepatograma, función renal, coagulograma, troponinas y amilasa y lipasa, para descartar, por ejemplo, una pancreatitis o que sea de origen cardíaco y demás para poder dirigir el tratamiento. Entonces, resumiendo, ¿sí? El síndrome de distrés respiratorio agudo va a tener una alteración en el intercambio gaseoso, ¿sí? Va a haber mayor shunt pulmonar, hipoxemia, va a haber alteraciones en la mecánica pulmonar, ¿sí? Porque hay edema alveolar, alteraciones en el surfractante, menos compliance, más resistencia, menor retorno venoso, menor gasto cardíaco. Por eso que el manejo hemodinámico de estos pacientes o la monitorización también es muy importante. Va a haber mayor trabajo respiratorio, ¿sí? Va a haber taquipnea, mayor espacio muerto, mayor volumen minuto y mayor consumo de oxígeno. Va a tener un aumento de la permeabilidad capilar con exudado alveolar y edema intersticial. Por eso, otra de las como patas del tratamiento es la restricción hídrica, ¿sí? Porque por el aumento de la permeabilidad capilar que tiene y demás, para no sobrecargar al paciente con líquidos hay que ser muy cuidadosos. Em, bueno, entonces en cuanto al manejo, lo primero que vamos a hacer es identificar y tratar la causa, ¿sí? Si es que lo logramos, el suministro de oxígeno, optimizar la ventilación mecánica, ¿sí? Ya que ahora vamos a ver cómo debemos ventilar a estos pacientes, pero influye directamente si realizamos una ventilación protectiva y con determinados puntos sobre la mortalidad de estos pacientes. La posición en prono, según los últimos estudios, revela que es útil para los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo grave. La ventilación oscilatoria de alta frecuencia no está indicada, digamos, no está comprobado que realmente no tiene un nivel de evidencia que pueda ser útiles para estos pacientes, o sea, que aumente la supervivencia. El ECMO se puede usar y ha reducido la mortalidad en síndrome de distrés respiratorio grave. Después hay que tener en cuenta las maniobras de reclutamiento pulmonar, ¿sí? Tanto el reclutamiento como también el cuidar de no perder la PIP, ¿sí? Ya que estos pacientes eh, obviamente van a tender más al colapso y muchas veces necesitamos PIP elevadas, que obviamente hay que individualizarlo y depende de cada paciente, pero por ejemplo en los traslados debemos tener en cuenta de intentar o trasladarlo con ventilación mecánica, digamos, transportable o con un ambú con válvula para no perder la PIP y si realizamos algún cambio, lo que se puede hacer para no perder la capacidad residual funcional que tenga ese paciente, sí que está disminuida, es, por ejemplo, clampear el tubo, ¿sí? Ante distintos cambios o desconexión que tengamos que hacer del ventilador. La relajación neuromuscular y un plano de analgesia y anestesia adecuada es otra de los pilares del tratamiento, ¿sí? Más que nada en el síndrome de estrés moderado o grave. Los glucocorticoides tienen un nivel de evidencia, digamos, en la fase tardía, que ahí sí mejorarían la supervivencia, disminuyendo la mortalidad. Es importante ser bastante invasivos con la monitorización, ¿sí? Tanto pulmonar, pero también hemodinámica, como decía hoy, por la influencia que tiene en la hemodinámica del paciente y la restricción de fluidos. Ahora vamos a ir hablando un poco de cada uno. En cuanto a la ventilación mecánica, sí se puede ventilar al paciente tanto en volumen control como en presión control, siempre teniendo en cuenta que estemos cumpliendo con los parámetros ventilatorios que ahora vamos a mencionar, tanto de PIP, de FiO2 o de volumen tidal. Y las estrategias de reclutamiento alveolar, como decía hoy, son importantes en estos pacientes que eh, debemos, al tener menos espacio, eh, aereado, ¿sí? Debemos intentar reclutar los alvéolos o por lo menos tener una presión al final de la expiración que intente evitar el colapso.
Bueno, hay que intentar entonces todo lo que dijimos, si bien esto es una causa, también podemos, al ser pacientes obviamente mucho más susceptibles, tenemos que cuidar de no generar una lesión inducida por el respirador, ¿sí? Generando barotrauma, volutrauma, teletrauma o biotrauma. Entonces, vamos a estar hablando de realizar una ventilación protectiva, ¿sí? Bajos volúmenes tidal de 6 a 8 mililitros kilo de peso corporal ideal, frecuencias respiratorias altas pero menores a 35, eh, una presión de meseta o plató menor a 30. Sí, esto está ya determinado que disminuye la bili y disminuye la mortalidad. Eh, en cuanto a la PIP, sí tenemos que individualizar con cada paciente al tener alveolos reclutados, o sea que no se hayan colapsado, aumentamos el área de ventilación, aumentando la capacidad residual funcional y la compliance. Así que vamos a poder ventilar y oxigenar mejor a estos pacientes. Una FIO2, sí que la idea es la necesaria para mantener una oxigenación esperada, que en estos pacientes eh, no vamos a tal vez buscar valores como en cualquier otro paciente, sino que vamos a tener la posibilidad de hacer una hipercapnia permisiva, ¿sí? Una hipoxemia también permisiva, una saturación mayor a 90 o una PO2 mayor a 60 con una FIO2 menor al 60% con una PIP óptima, para nosotros sería suficiente, y un pH mayor a 7,3. Había bibliografía que también habla de un pH menor, y una PCO2 entre 50 y 80. Acá, bueno, les dejé el cuadrito del peso corporal ideal para calcular el volumen tidal esperado, que bueno, nunca está de más. Los objetivos entonces de la ventilación mecánica en estos pacientes van a ser buscar una presión pico menor a 35, una presión plató o meseta menor a 30 y buscar una driving pressure menor a 13 para, nada, de esta manera saber que estamos con estos parámetros disminuyendo, digamos, el Billy y mejorándole la supervivencia. En cuanto al manejo hemodinámico, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Lo que vamos a tener es un monitoreo invasivo, el uso de vasopresores si lo requiere. En cuanto a la fluidoterapia, ser bastante restrictivos. Generalmente estos pacientes se acompañan, ¿sí? De inestabilidad hemodinámica, así que hay que estar muy atentos. El ventrículo derecho, digamos, se va a ver afectado por la ventilación mecánica y por el distrés que conlleva. Entonces, la mayoría de las estrategias que nosotros realicemos van a estar dirigidas a prevenir y a tratar la disfunción del BD, ¿sí? Optimizando la función sistólica del BD, reduciendo la poscarga y manteniendo una adecuada presión arterial sistémica y perfusión coronaria. Otra de las estrategias era el prono, ¿sí? Muchas veces, tal vez esto para nosotros no es una técnica que vamos a usar, pero bueno, está demostrado que en los síndromes de estrés respiratorio agudo grave, en pacientes que se encuentran en terapia intensiva, la pronación de ciclos de a 16 horas más o menos mejora la mortalidad, ¿sí? Disminuye el shunt, aumenta la oxigenación al reclutar los alvéolos de las áreas dorsales. Mejora el BQ, este, y el flujo sanguíneo pulmonar en las regiones dorsales se mantiene inalterado y predominante en las áreas dorsales. Así que es nada, importante saber, digamos, esto se estudió mucho en los pacientes COVID también, eh, pero bueno, es una técnica que tal vez se deja para el distrés grave, y que nosotros en quirófano obviamente es algo que no vamos a hacer por la cantidad de tiempo con la que estamos con estos pacientes. Otra de las posibilidades de tratamiento, ¿sí? Que nombraba la bibliografía, los trabajos y demás, es el óxido nítrico inhalado eh, en pacientes con hipoxemia con una PAFI menor a 100, eh, ya habiendo utilizado, ¿sí? Maniobras de ventilación mecánica protectiva, el prono o la utilización, y antes de la utilización de ECMO,
Al parecer mejoraría la oxigenación después de 24 horas de tratamiento, pero suele ser transitoria. Y la verdad que en los últimos estudios no ha demostrado aumentar la supervivencia de estos pacientes. Bueno, acá lo que hice fue dejar un algoritmo, ¿sí? Que lo que nos habla es de, bueno, de cuatro de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para la ventilación de estos pacientes, que es tener una PIP mayor a 5, ¿sí? Para evitar el colapso e individualizar a cada paciente. Em, hay cuadritos, sí, que hablan de PIB según el IMC de los pacientes o según la oxigenación, ir buscando la PIB ideal, que bueno, ya lo hemos visto en otras clases, un BT de entre 6 a 8 mililitros kilo de peso ideal y una presión plató de menos de 30 con una driving de menos de 13. Em, Esto lo que habla es del tratamiento escalonado según la severidad del paciente, que va a estar dada, como dijimos, según los criterios de Berlín, por la PAFI, ¿sí? En pacientes que tengan una PAFI menor a 200, ¿sí? Deberíamos elevar la PIP y mejorar los criterios de ventilación que estábamos hablando hoy. En pacientes ya con una PAFI menor a 150 es importante tener un bloqueo neuromuscular adecuado, ¿sí? Con una adecuada analgesia, anestesia, y se podía evaluar el prono, y en una PAFI menor a 80 es ahí donde entra en escena el ECMO, este, pero en sí se comienza, digamos, con una ventilación protectiva y con tratar y reevaluar la causa subyacente, este, teniendo en cuenta, digamos, todas las complicaciones de la lesión pulmonar. Y bueno, acá les dejé otro cuadrito de Nisora que en sí dice todo lo que hablamos en la clase, pero que es un poco más algorítmico. No sé si alguno tiene un aporte, si alguna vez...